En este proyecto se analizarán las políticas neoliberales, sus características, su implementación y las repercusiones que han tenido en el ámbito educativo nacional, así como las demandas educativas que derivan de este proceso, y el contexto de la globalización y el impacto de la educación basada en competencias con nuestra realidad socioeducativa. El neoliberalismo es la rivalidad a cualquier otra idea de organización social de colectividad. Consiste en una serie de ideas donde se refuerza lo privado, sobre lo público, lo individual, sobre lo colectivo o la riqueza de uno u un pequeño grupo, sobre todos por igual. Uno de los factores que conlleva el neoliberalismo es el que el Estado pretenda impulsar la modernización del país, pero sin tomar en cuenta las consecuencias negativas en cuanto a la tecnología que no es alcanzable para toda la sociedad. La educación debe ser la tarea prioritaria del Estado, por lo que el principio primordial de la política económica es el atenuar el funcionamiento maleable del mercado, eliminando todos los inconvenientes que se levanten a la libre competencia. Es inevitable mencionar que el neoliberalismo ha hecho suya la hipótesis de libre cambio en todas sus versiones y se ha apoyado en unas u otras, justificando que todos y cada uno de los países compiten en las mismas condiciones de igualdad, de economía, de solvencia, de educación y de tecnología. Los resultados sociales y equitativos del neoliberalismo deben de evaluarse con mayor atención y no solo con contextos fuera de lugar, pues las privatizaciones han sido mal usadas en muchos lugares, en países donde los negocios no son utilizados para el avance económico de su país o región, sino con miras personales y que no son estables, donde se siguen presentando de forma abrupta el aumento de la pobreza. La educación en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. En era de la sociedad del conocimiento, en donde la riqueza de las naciones se mide a través de la generación de sus ideas, del conocimiento, de lo que se hace con él, y donde las tecnologías de la información se convierten en el sistema principal mundial, las naciones en general luchan por desarrollar una educación integral que les permita ocupar un lugar en el escenario económico internacional, desarrollar y heredar una cultura, así como riqueza social, innovación y emprendimiento en la ciencia e intelecto. Por otro lado, considero que la educación hace frente a la realidad que se está viviendo con la globalización y con los avances científicos y tecnológicos, permitiendo dotar a los estudiantes, profesionistas y trabajadores en general de competencias necesarias para afrontar el mundo laboral, que cada día se vuelve más exigente y cambiante, incitando a hacer uso al máximo los saberes y habilidades fundamentales que apoyen al dominio de estrategias, técnicas e información que los oriente a confrontar estos desafíos. Existe una problemática en el entorno laboral que es el acceso desigual en las tecnologías de la información. Uno de los retos que tenemos como docentes es el preparar a los estudiantes para participar en la sociedad de la educación, haciendo que la misma sea primordial en todos los contextos en donde se desarrollen, de tal manera que sabemos de la importancia que es el que los alumnos desarrollen habilidades como saber expresar ideas de diferentes formas, ser reflexivos, que sepan aprender bajo diferentes contextos, que sean autónomos, críticos, que sean capaces de explorar, que sigan desarrollando curiosidad, entre otros. Sin embargo, identifico que varias de las habilidades que queremos que los estudiantes obtengan a través de los años escolares no siempre se pueden implementar o nivelar en todos los estudiantes, debido a que existe acceso desigual en las tecnologías de la comunicación, por lo que se reduce notablemente la capacidad para transformar la realidad de mis estudiantes al ritmo de quienes sí cuentan con ello o de quienes sí tienen acceso a ello, como en las escuelas privadas. Es importante destacar que a raíz de la
contingencia mundial por COVID-19 y al irnos al trabajo improvisado de clases a distancia, se ha perdido mucho contacto con estudiantes que carecían de Internet, de celulares, tabletas, laptops o computadoras personales. Existen familias que, si poseen de Internet o algún instrumento tecnológico, deben de compartirlo por hermanos y padres de familia, lo que, de igual manera, seguía y sigue afectando en el buen aprovechamiento escolar. Además de que ha sido complicada la socialización por los pocos estudiantes que han tenido la oportunidad de conectarse a las clases en línea. Solo lo hace para lo mencionado sin tener oportunidad de platicar, socializar más con ellos sobre sus gustos, intereses, etc. Es aquí donde identifico que una de las características de la sociedad del conocimiento incluye la discordancia, debido a que no todos los países o lugares específicos del mundo tienen acceso a la tecnología, aún a pesar de que se cree que estamos en la era digital, donde la mayoría de los individuos posee alguna herramienta tecnológica. Es triste observar cómo en diferentes contextos se piensa que el docente debe ser el encargado absoluto de dotar de estas herramientas para que el total de los alumnos puedan seguir el ritmo del proceso de aprendizaje de diferentes países. Aún estando de forma presencial en clases, sigo observando la deficiencia en esta cuestión tecnológica, por lo que considero que debemos implementar más competencias como docentes para la mejora de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes para resolver como docentes de forma placentera las situaciones a las que se enfrentan nuestros estudiantes en el que su aprendizaje se ve afectado de forma específica. Sin duda, considero que la mayoría de los contextos escolares se encuentra pasando por esta situación, que es una gran problemática, porque se trata de impulsar a los alumnos en las TICs para que obtengan mejores y mayores herramientas tecnológicas y digitales que les aporte en su futuro profesional y que les sea mucho más accesible al ingreso del campo laboral. Una de las propuestas que reflexiono sería de gran apoyo para nuestros estudiantes bajo dos tipos de contextos específicos son: cuando se encuentran en distanciamiento social, que los estudiantes puedan asistir en horarios alternos y flexibles, hacer uso de instalaciones y tecnología que requieren para poder continuar con su proceso de aprendizaje a distancia de forma virtual. 2. Cuando el contexto es cuando estos estudiantes se encuentran en clases presenciales. De igual manera, se pueden asignar algunas tarjetas específicas para los estudiantes que carecen de recursos y poder llevar a cabo tareas o actividades asistiendo a la escuela de forma física, para hacer uso de instalaciones y recursos técnicos e informáticos en un horario ajeno al suyo. Es decir, si está en turno vespertino, poder aliarse al turno matutino, o viceversa. Además de que podría hacerlo entre semana o en fines de semana con un horario controlado. Sin duda, las TICs pueden influir en el mercado laboral, pues gracias a ellas es posible agilizar la búsqueda de trabajo, elaborar proyectos de forma colaborativa, que contribuye en que el aula de clases se pueda dar ideas nuevas, habilidades, herramientas, etc. En muchas partes del mundo en desarrollo, los ritmos de progreso son muy distintos, por los que aún ahondan irrevocable y considerablemente la desigualdad en el uso de las herramientas de tecnologías y de información. Aunque las propuestas mencionadas anteriormente serían de gran apoyo para las familias y los estudiantes, considero que esta problemática se debe de atacar de raíz desde nuestras autoridades gubernamentales, como educativas en conjunto con la comunidad escolar. Primero, dando alcance al acceso controlado del Internet en el plantel y en la vía pública, para que todos los individuos puedan continuar con sus estudios. Por último, asiento que la nueva regulación gubernamental es producto de las exigencias impuestas por las transformaciones mundiales y regionales de los últimos años
en donde la educación que se ha desarrollado y que conocemos hasta hoy carece de relevancia, efectividad y calidad. Falta considerar más los aspectos científicos, tecnológicos y necesidades particulares de cada región. Se debe de iniciar una etapa de transformación que conlleve el fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo económico para el desarrollo de un nuevo patrón de creación de ventajas competitivas, en el que se considere siempre a la educación, investigación científica y desarrollo tecnológico que hoy parecen interconectados.